Vale, empiezo, ¿eh? Hola, muy buenas. Somos Inés, Marc, Ibai y Aritz y os vamos a hacer una presentación sobre el voleibol y de unos estudios que hemos hecho. A continuación, en la introducción podemos ver que principalmente nuestro objetivo ha sido realizar un análisis de datos en el campo del voleibol teniendo en cuenta diferentes variables. En cuanto al voleibol, es un deporte colectivo en el que, pese a las acciones técnicas, saque, recepción, colocación, bloqueos, los jugadores realizan son acciones discretas. El desarrollo del juego posee un carácter cíclico y repetitivo. También se ha demostrado que la calidad de las recepciones en el servicio son importantes para desarrollar un juego eficaz. También podemos ver que en el alto rendimiento las acciones próximas a la red, el remate y el bloqueo son las que más afectan sobre el rendimiento de las diferentes fases y el juego. En cuanto al método defensivo, podemos encontrar dos situaciones referentes al bloqueo que son interesantes. La primera es defensa de la salida de recepción, que se realiza en K2, conjunto de acciones que realiza un equipo para neutralizar y contrarrestar el ataque del equipo contrario y así organizar el contraataque. Y la segunda sería defensa del contraataque, que se realizaría en K3, conjunto de acciones que realiza un equipo para neutralizar y contraatacar, a su vez el contraataque del equipo contrario. Con los datos que hemos obtenido nos hemos determinado diferentes objetivos, que son determinar cuál de las dos variables de juego tiene más correlación con las victorias, es decir, entre los bloqueos y las recepciones, correlacionar las variables cuantitativas y cualitativas y analizar los datos de las diferentes ligas profesionales de Alemania, Italia y Polonia. Con esto nos hemos hecho la pregunta de qué método de defensa es más efectivo realizar para obtener un resultado favorable, bloqueos o esperar la recepción. Nuestra hipótesis es que los bloqueos son decisivos para conseguir la victoria del partido. Para ello hemos utilizado diferentes métodos. Por un lado, a través del programa del Excel, hemos hecho 3 gráficos. Cada uno de los gráficos contiene una de las 3 variables, que son los bloqueos, las recepciones positivas y las recepciones perfectas. Para llevar hasta a cabo, hemos separado los datos según las victorias y derrotas de los equipos. Y luego, por otro lado, hemos utilizado el programa estadístico Yamovi para hacer un análisis más profundo y exhaustivo. Hemos realizado una tabla descriptiva de los datos y así hemos sacado 3 gráficos diferentes. Hemos realizado lo siguiente con estos gráficos. 3 gráficos de puntos con barras de error, donde se ve el promedio, mediana y error estándar. 3 diagramas de dispersión que relacionan variables con la puntuación si ganan o pierden. Gráficos de dispersión centrados en la comparación y luego, para acabar, una tabla descriptiva centrada en los bloqueos. En cuanto a los resultados, hemos obtenido diversos gráficos. En el primero relacionamos el número de bloqueos realizados por los equipos en los partidos ganados y el número de bloqueos realizados en los partidos perdidos. Y el gráfico lineal presenta la siguiente forma: un mayor número de bloqueos realizados por los equipos ganadores. En cambio, si nos centramos en las recepciones tanto positivas como perfectas, siguiendo el mismo procedimiento de análisis, observamos un comportamiento diferente, es decir, que tanto el número de recepciones positivas como perfectas es muy similar tanto en equipos derrotados como ganadores, aunque el promedio de las recepciones positivas sea mayor en ambos grupos. En el gráfico de recepciones perfectas, en cambio, podemos ver que las líneas siguen el mismo camino y se podría decir que ninguna destaca por encima de la otra. En cambio, en el gráfico de recepciones positivas, los valores son mayores en los equipos derrotados que en los ganadores. De esta manera, esta variable de recepciones no mostraría una correlación lineal con los partidos ganados o perdidos. En primer lugar, aquí podemos ver 2 tablas descriptivas, una general con todas las variables y otra específica para bloqueo. De la primera podemos observar que el número de bloqueos siempre es superior cuando se ganan partidos. En cambio, en las variables de recepción buena y perfecta podemos apreciar cómo los valores son más altos cuando se pierde que cuando se gana. Además, otros valores analizados como los mínimos y máximos, la desviación estándar y la mediana también indican lo mismo. De la segunda, más centrada en el bloqueo, podemos observar también cómo los números son mucho más elevados en aquellos equipos que logran victoria que en comparación a los que pierden. Por otro lado, para que se pueda apreciar de una forma más visual las diferencias en el promedio de las variables analizadas en función de si se gana o se pierde, disponemos de los siguientes diagramas de barras, donde se empieza a confirmar que el bloqueo es más crucial para la victoria que la recepción, como podemos ver.
Seguidamente, a partir de la comparación de variables, extraemos los gráficos donde podemos apreciar de manera visual el promedio, la mediana y el error estándar con un intervalo de confianza del 95% de las diferentes variables que hemos analizado en función del resultado. Y una vez más, con estos gráficos podemos observar la gran diferencia que hay en relación a los bloqueos entre los equipos que ganan y los que pierden, confirmando que la importancia del bloqueo para ganar. En cambio, al observar los gráficos de recepciones buenas y perfectas, los resultados cambian. En el primero, podemos observar claramente que aquellos equipos que se centran en hacer buenas recepciones tienen una tendencia a perder más partidos. En el segundo, seguimos viendo cómo realizar recepciones perfectas no es un factor clave para la victoria, pero sí que puede ayudar. Seguidamente, los siguientes gráficos, los cuales nos han indicado diferencias significativas entre variables, son los gráficos de dispersión, donde relacionamos las variables de bloqueo total y reducción total con dos variables independientes, como son la victoria y la derrota, y los puntos logrados. Desde el primer gráfico, el de arriba a la izquierda, observamos que el cual se centra en los bloqueos, observamos que en este podemos apreciar cómo aquellos equipos que realizan más bloqueos son aquellos que ganan más y realizan un promedio de puntos más alto. En cambio, en el segundo gráfico, el cual se centra en las recepciones totales, el de la derecha, podemos apreciar que aquellos equipos que realizan más recepciones, es decir, que se centran menos en bloquear, tienen una tendencia más alta a perder y un promedio de puntos menor. Finalmente, en el último gráfico, el de abajo, podemos confirmar también nuestra hipótesis, dado que podemos ver que el número de bloqueos cuando se gana es más elevado que cuando se pierde, además de la desviación estándar, la cual es menor en relación al bloqueo cuando se gana y cuando se pierde. En cuanto a las limitaciones del estudio, hemos encontrado la altura de los participantes, la forma física, la edad y el nivel de estos. Dado que nuestra base de datos de la cual disponemos para hacer el trabajo, no disponíamos de la altura de los jugadores, lo cual creemos que es un factor clave a la hora de saber si un equipo irá a bloquear o no. Tanto, igual, de la misma manera, la forma física, ya que también es un aspecto importante para ir a bloquear o no, la edad de los jugadores y el nivel. Y aunque nosotros sabemos que este estudio se ha hecho con equipos de primer nivel, creemos conveniente también remarcar que en función del nivel de los jugadores habrá que trabajar el bloqueo o más la recepción. Ya no tanto pensar en el beneficio de la victoria. Para finalizar, podemos decir que los bloqueos pueden ser determinantes a la hora de obtener una victoria. Realizando bloqueos efectivos podemos sacar resultados positivos. En cambio, en las recepciones no vemos ningún dato positivo a la hora de relacionarlo con las victorias o las derrotas, pese a que es cierto que realizar recepciones perfectas sí que puede favorecer a la victoria. Por ello, el método defensivo más satisfactorio y que debemos tener en cuenta son los bloqueos, y así conseguiremos un resultado más beneficioso.